Muy bien, vamos a comenzar oficialmente la clase 3 el día de hoy, 8 de septiembre del año 2020. Y vamos a hablar sobre oscilaciones amortiguadas. Como ya es un clásico, digamos, trato de hacerlo así, lo que voy a ir haciendo es garabateando sobre la presentación. Y si ustedes tienen alguna pregunta, me levantan la mano azul para que los pueda ver, porque es complicado verlos, tener, digamos, lista de participantes al lado. Me levantan la mano para poder responder algún tipo de pregunta. Si la pregunta no es urgente, déjenla en el chat y ahí cuando hagamos paradas las leemos. Bueno, vamos a ver oscilaciones amortiguadas. ¿Ya? ¿Qué son las oscilaciones? Las oscilaciones eran este movimiento, por ejemplo, en el MAS, en el movimiento armónico simple, teníamos un gráfico que iba, venía, iba, venía, iba, venía, o si quieren ver el resorte, iba y venía, sin disminuir su energía total. ¿Ya? Eso hacía que oscilaba permanentemente. Pero cuando existe un poco de fricción, ya sea por el aire, por ejemplo, entonces esta amortiguación, esta oscilación empieza a amortiguarse. Del grado de roce puede estar bastante tiempo oscilando, pero cada vez su amplitud va a ir disminuyendo. Esta amortiguación o este roce también puede tener un efecto en la frecuencia. ¿Ya? Por ejemplo, antes teníamos una cosa así, ahora puede que sea, digamos, más lentamente, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que uno observa cuando hace experimentos de oscilación. Entonces, veamos cómo funciona esto. Primero, quiero recordar, y si no lo recordamos, lo vemos, un poquito de matemática, de números complejos. ¿Ya? A ver si se acuerdan de la fórmula de Euler o fórmula de Euler, o como quieran llamarle. Y se trata de lo siguiente. La fórmula de Euler es una representación en términos de número complejo de las funciones coseno o seno. O como está ahí. Acuérdense, el signo más es e a la i omega, perdón, e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno teta, ¿verdad? El signo más va por arriba, el signo menos va por abajo. Dependiendo del caso que ustedes tengan, ustedes van a poder representar una función trigonométrica en términos de funciones exponenciales de números complejos, en general. Es como estamos trabajando en una línea recta, ¿ya? Y para simplificar las cosas nos vamos a ir a un plano. ¿Va? Vamos a inventar una nueva coordenada, que es la coordenada de los números complejos, vamos a decir la coordenada y o y del número raíz de menos 1, y, y los números se van a mover en línea recta cuando estemos interesados en la parte real, en la parte horizontal, pero podemos hacer una extensión de nuestro conjunto, de nuestro espacio, para trabajar dentro de los números complejos. Entonces, una de las relaciones más conocidas es esta que está acá, la fórmula de Euler. ¿Ya? Así que ustedes pueden jugar bastante con eso. Pueden, por ejemplo, despejar el coseno, despejar el seno, etcétera, para que les quede en términos de funciones exponenciales. Por ejemplo, ustedes tienen que e a la i teta es igual a coseno teta más i sen teta, y por otro lado e a la menos i teta igual coseno teta menos i sen teta. Esas son las dos ecuaciones que están arriba. Si yo las sumo y divido por 2, sumo y divido por 2, me queda que coseno teta es igual a e a la i teta más e a la menos i teta dividido por 2. ¿Se fijan? Podríamos escribir la función trigonométrica en términos de funciones exponenciales con números imaginarios ahí, números complejos. ¿Ya? Entonces,
uno puede, la misma cosa puede hacer aquí con el sen. Para poder despejar el sen, habría que restar y dividir por 2i. Entonces quedaría e a la i teta menos e a la menos i teta dividido por 2i. O sea, pues, tenemos formas de representar las funciones seno y coseno en términos de estas que están acá. Siguiente. ¿Qué pasa si el número no es un número imaginario puro, sino que es un número complejo? Por ejemplo, como esto que ustedes ven acá. Elevamos e a la alfa más i beta, donde alfa y beta son números reales, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, usamos entonces las reglas de las exponenciales, y cuando tenemos una exponencial o una suma, es igual al producto de las exponenciales. Así que tenemos el producto de una e a la alfa multiplicado por el producto del lado. Si ustedes extienden eso con la fórmula de Euler, se dan cuenta que es equivalente a tener una función exponencial multiplicando una función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, divertimento matemático, podemos jugar y podemos hacer cosas con esta fórmula o de representación de funciones trigonométricas en términos de números complejos, o de exponenciales, forma exponencial de los números complejos, las funciones trigonométricas. ¿Ok? Cuéntenme en el chat, por favor, si esto era conocido o es conocido por ustedes, o lo vieron alguna vez y se olvidaron, para ver ahí si estoy hablando en chino o estoy hablando perfecto. ¿Ya? Es bueno, es mucho mejor si lo vieron, aunque se hayan olvidado, porque así, digamos, ya lo recuerdan y lo refuerzan. Así que me parece muy bien. Perfecto. Y qué bueno que lo vieron el semestre pasado, porque eso lo vamos a usar. Muy bien. ¿Para qué lo vamos a usar? Acuérdense lo que veíamos ahí. Si nos apareciera un número complejo arriba, entonces eso es equivalente a tener un exponencial multiplicado por una función trigonométrica. ¿Ya? Entonces, hagamos el siguiente juego, ¿no? Ahí tenemos la ecuación de más que vimos la vez pasada. Y cuando nosotros le poníamos cualquier función, claramente no cumplían la ecuación diferencial. Pero ahora tenemos una salvedad, que podemos usar la fórmula que acabamos de ver. Así que les voy a proponer lo siguiente. Vamos a asumir que la solución es del tipo e a la m por t. ¿Ya? Acuérdense, esta es la segunda derivada que representa la aceleración, y esto que está aquí representa, bueno, unas constantes multiplicado por x. Esta parte viene del k por x, o menos k por x. ¿Ya? Entonces, esta es como la aceleración, o masa por aceleración igual a m por a. Perdón, masa por aceleración igual fuerza meta. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer de que x, la función x, es del tipo e a la menos t. Si derivamos esta función, nos queda que es del tipo m por e a la mt. Y si hacemos una segunda derivada, baja otro m y nos queda m cuadrado por e a la mt. ¿Ya? Entonces tenemos estas formas de una suposición y las vamos a poner ahí. ¿Ya? Aquí le puse que vamos a construir una ecuación indicial, así se llama, una ecuación indicial. Los detalles los van a ver en ecuaciones diferenciales y en métodos matemáticos, ya que son cursos que van a llevar más adelante. Pero por ahora podemos tomar un caso muy particular, que es esta ecuación. ¿Ya? Acuérdense que esto ya lo sabemos resolver, o sabemos cuál es la solución, que representa un movimiento armónico simple con frecuencia angular omega, o sea, lo que pongamos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos esto aquí? ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahí, ¿ya? Lo voy a reemplazar tal cual. Entonces, la primera parte me queda m² por e a la im
no, perdón, es sin, me estoy adelantando, es sin I. A la MT, esa vendría a representar la segunda derivada, acuérdense, está ahí. Después viene más omega al cuadrado, es un número, por E a la MT. Y todo eso es igual a 0. Ustedes saben que el E a la MT nunca es 0, a menos que el T sea menos infinito, no es 0. Así que en general lo que tenemos aquí es que, vamos a poner aquí para aprovechar el espacio, m cuadrado más omega cuadrado es igual a 0. Y eso significa de que m tiene dos posibles soluciones, es más y omega, o menos y por omega. ¿Ya? Eso significa que la solución x de t es del tipo, le vamos a poner aquí una constante, es del tipo e a la i t, o también es del tipo, le vamos a poner b por e a la menos i omega t. ¿Ok? O sea, tenemos ahí dos soluciones posibles, que desde el análisis, bueno, se le llaman funciones que son linealmente independientes, así que una solución general es una combinación de ambas, y por eso una solución general podría escribirse en términos de ceros y cosenos. ¿Ah? Así que esto nosotros le llamamos A coseno de omega t más delta. ¿Ya? Donde esas dos constantes A y B que están ahí, podríamos buscar equivalentes, dos constantes que aparecen de las condiciones iniciales y etcétera. Todo lo que vimos la vez pasada. ¿Bien? Pero si se dan cuenta, con esta suposición y abriendo nuestra mente a un espacio de números complejos, podemos encontrar, podemos tener un truco para encontrar la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? ¿Okay? ¿Se entiende la idea? Aquí estamos viendo argumentos de plausibilidad para que vean de dónde pueden salir las cosas. Pero también quiero mostrarles esto porque me va a servir para plantear una solución un poquito más general para el caso particular de movimiento amortiguado. ¿Ya? Entonces, vamos. Si queremos resolver una ecuación como esta, basada en la técnica o el truco visto para el caso del movimiento armónico simple que acabamos de ver, entonces planteamos esto como X, como una posible solución, E a la mt. Entonces, esta parte se transforma por el m cuadrado, E a la mt. La segunda parte, 2 gamma m, porque baja la primera derivada, E a la mt. Y cerramos con el omega 0 al cuadrado, E a la mt. Si esto es igual a 0, el m, calculamos la ecuación cuadrática que aparece para el m, y el m tiene esta forma. Y aparecen tres posibles soluciones, tres familias de soluciones. La primera familia de soluciones es cuando estas cosas son iguales y nos queda un caso de amortiguación crítica. Quiere decir que el m es justamente menos gamma, la solución es del tipo e a la menos gamma t. Esta parte se agrega porque tiene que tener una solución linealmente independiente. Así se construye, pero eso lo van a ver más adelante. Pero básicamente tenemos una solución de este tipo. O sea, ustedes tiran el resorte, lo sueltan y ¿ya? Nunca pasó hacia el otro lado para la oscilación. ¿Qué pasa en el caso de que este número pasa a ser imaginario? O sea, que este es más grande que este. Aquí, que este es más grande que este. Bueno, si aparece eso, la solución para el m tiene esta forma, y eso significa que vamos a tener una solución que tiene un producto de una exponencial negativa multiplicado por una exponencial de número imaginario. Es decir, la solución de más
que teníamos antes multiplicado por una exponencial decreciente. Eso hace que tengamos una oscilación y que vaya decreciendo por este factor que está acá. Acuérdense que cuando t vale 0, esta exponencial vale 1, y a medida que el t avanza, esto va tendiendo a 0 de forma exponencial. Algo que haya que destacar, aquí, si bien en el caso de que no hay amortiguación, el sistema se mueve con una frecuencia angular de omega 0, basta con que haya un pelito de amortiguación para que esta frecuencia de oscilación cambie. ¿Ya? ¿Y cómo cambia? Disminuye. O sea, disminuir la frecuencia significa que aumenta el periodo. O sea, quiere decir que se vuelve más lento si yo le pongo un sistema, un roce, ¿no? un aceite. ¿No? Entonces, si antes oscilaba así, ahora que le pongo un poco de roce, va a oscilar así y se va a ir achicando. ¿Ya? Tercer caso, cuando hay sobreamortiguación, ¿verdad? Es que cuando el gamma es mayor al omega 0, y ahí las soluciones no aparece ninguna oscilación. ¿Ya? Es más amortiguado todavía que este acá. Así que, resumiendo, si estamos en el caso de un movimiento amortiguado que tiene esta parte que aparece acá, ¿ya? Si esto se está moviendo ficha, entonces aparece una fuerza, bueno, la fuerza del resorte, pero aparece una fuerza restitutiva que el aire, pensemos en el aire, pensemos en el fluido, me lo empuja hacia acá. O sea, si yo me muevo hacia la derecha, hay alguien ¿ya? que responde. A medida que yo avanzo, tengo una restitución de parte del fluido y esa fuerza se representa como menos Bk o menos B larga, B corta, ¿ya? Y lo ponemos aquí para expresar la ecuación. Todo lo que he hecho hasta ahora, entonces, fue para dar argumentos de plausibilidad para que ustedes no se queden con la palta, o sea, con la solución, porque al final, cuando queramos resolver problemas, vamos a resolver nuevos problemas. ¿No? Este problema ya lo resolvimos, no tiene sentido resolverlo de nuevo. Vamos a resolver nuevos problemas y hay que tener elementos para poder encontrar estas soluciones que pueden ser un poco difíciles a priori. ¿Ya? Entonces, aquí están los tres gráficos. ¿Ya? El rojo que está acá, el tipo 2, o sea, la solución, aquí dice subamortiguada. ¿Ya? Así le llamamos cuando estamos en el caso particular donde el omega es mayor al gamma. O en el caso particular donde en la ecuación algebraica me aparece un número imaginario. ¿Ya? O una, no me acuerdo si se llama discriminante o algo así, lo que viene debajo de la raíz, que ese elemento de la raíz sea negativo para que aparezca oscilación. Si ese elemento de la raíz, debajo de la raíz de la ecuación cuadrática, no es negativo, la oscilación no aparece nunca. ¿Ya? Esa es una buena razón matemática. El azul que está acá es el sobreamortiguado y el amortiguamiento crítico era el caso particular donde se anula la raíz. ¿No? Entonces, ahí está. Teníamos el amortiguado crítico, que era el caso de ahí, Julio y los demás. Aquí están ya las soluciones escritas, ya con el A solución 1 más B solución 2 para que ya queden escritos ahí. ¿Okay? Entonces veamos el primero, que es el que nos interesa ahora, que es cuando existe esta amortiguación. Entonces aparece la solución del más que teníamos antes, nada más que el omega ya no es el omega 0, sino es un valor un poco menor, porque le estamos restando la amortiguación.
Y este factor de acá es nuevo, totalmente nuevo, y este es el que hace de que mi gráfico se vaya haciendo cada vez más chico. ¿Ya? Este que está acá es el caso de que se anula la raíz. ¿Ya? Y este que está acá es el caso en que la raíz es positiva y por lo tanto aparece una exponencial negativa que multiplica a una suma de una negativa con una positiva. ¿Ya? El sobreamortiguado, si vamos al caso anterior, el sobreamortiguado es baja un poquito más lentamente, ¿ya?, que el crítico. ¿Por qué? Porque sumado a la exponencial negativa hay una exponencial positiva y eso hace de que la amortiguación sea un poquito más lenta. ¿Ya? Hay una suma de dos exponenciales que compiten, ¿no? Pero la competencia va multiplicado total con otra exponencial negativa, así que de que baja, baja. Pero con esta exponencial positiva hace que no baje tan rápidamente como en el caso crítico, ¿no? Baja un poquito más suavemente. Así que, como siempre, pueden tratar de imaginarse para qué nos puede servir esto, ¿ya? Como decía la presentación de la clase invertida. ¿Para qué piensan que nos podría servir esto? Elegir convenientemente un aceite para unos pistones o el aceite para unos amortiguadores para que no quede todo el tiempo dando vuelta, ni tampoco sea tan brusco y nos rompamos la espalda. A lo mejor este valor va a ser interesante, elegir un valor que esté por acá para el gamma, para que a lo mejor nos amortiguemos lentamente, etc. Ahí tenemos que ver dependiendo de cuál es la necesidad. ¿Ya? Muy bien. Esta es la parte de explicación de estos tres movimientos. Ahora voy a invitar a que nos vayamos a trabajar en grupo. Aprovecho de saludar a todos los que llegaron después para hablarles brevemente acerca de cómo se resolvería una ecuación como la del movimiento armónico simple con Python podría ser, C++, algún lenguaje de computación decente, pero lo vamos a hacer con Excel, ¿no?, para poder ver cómo va evolucionando. Supongamos que tenemos ese problema. Ese es un movimiento armónico simple, lo puse en términos de X, pero esta es una ecuación segunda derivada de U más 4 es U igual 0, es la ecuación diferencial de movimiento armónico que ya conocemos. De hecho, el omega cuadrado vendría a ser el 4. O sea, esta solución la conocemos. Lo que dice aquí es que la derivada al inicio vale 0, o sea, no tenemos velocidad, al inicio está quieto, y la posición inicial vale 5. O sea, tenemos un sistema masa-resorte estirado 5 metros. Ahí lo soltamos, ¿ya? Y no tenemos amortiguación, ¿ya? Nosotros sabemos cuál es la solución, así que podemos tener una idea. Pero bueno, esto que tenemos acá, tenemos que discretizarlo, o sea, ponerlo en un lenguaje que luego lo podamos llevar a un programa de cómputo, ¿ya? Así como está, le podríamos escribir en el matemática o en el Wolfram Alpha, pero no podríamos trasladarlo a un lenguaje de programación para que me resuelva el problema. Acuérdense que Wolfram hace lo mismo que nosotros. Busca rápidamente en alguna tabla de fórmulas y me dice cuál es la solución. Pero yo quiero ir a resolver problemas donde no existe la solución en las tablas de fórmulas. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros sabemos que si elegimos un épsilon o un delta t, un delta x, en este caso, muy chiquito, la derivada puede aproximarse por esto. Lo único que nos faltaría es el límite cuando epsilon tiende a 0, pero si el epsilon de partida es muy chico, esta es una buena aproximación, ¿ya? Como estamos en ecuaciones de segundo orden, la segunda derivada se puede escribir también así.
es la derivada de la derivada, así que sería u' menos u' dividido por epsilon. ¿Ya? Si uno junta estas dos cosas, o sea, aquí donde dice u'x, le chanta esto que está acá, y donde dice u' de x más epsilon, le chanta esto, pero con x igual a x más epsilon, y aquí x más epsilon, ¿ya? Se puede llegar a una expresión como esta. O sea, la segunda derivada va a poder encontrarse como una aproximación de el valor de la función, el valor de la función un pasito más adelante y un valor de la función 2 pasitos más adelante. O sea, para encontrar la segunda derivada de la función necesito un paso, o sea, el paso 0, el paso 1 y el paso 2. Con esos 3 puedo encontrar una buena aproximación de la derivada. O sea, imagínense que ustedes conocen, aquí no vamos a derivar, ustedes tienen la función e a la x, ¿ya? E a la x, y quieren encontrar, vamos a decir aquí, e a la x, y quieren encontrar la segunda derivada de e a la x. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Entonces, vamos a decir para x igual 2. ¿Ya? Y el epsilon lo hacemos muy chiquito, 0,001. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta fórmula de aproximación? Que la segunda derivada de la función e a la x en 2, ¿ya? Va a ser, vamos a decir, aproximado a 1 dividido por 0,001 al cuadrado multiplicado por, aquí sería fíjense que este sería 2 y este sería 2 epsilon, así que sería elevado a la 2 más 0,002 menos 2 por a la 2 más 0,001 y más a la 2. Si ustedes eso lo ponen en su calculadora, el resultado va a ser aproximadamente igual a la segunda derivada de la función e a la x a la 2. O sea, e a la 2. ¿Ok? La segunda derivada. Y lo van a poder comprobar, digamos, derivando directamente. ¿Ya? Así que esta es una aproximación. Una aproximación. Y el e a la e', o sea, la primera derivada, esta es la otra aproximación, y la función u sería la siguiente. Así que esto que está aquí, no lo voy a hacer, lo voy a hacer en el video que les vamos a mandar antes de la tarea. Ahí voy a hacer el juego de estos cálculos para que vean cómo queda. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve porque si agarramos la ecuación del movimiento armónico simple, la ecuación esa diferencial, la E2, ¿no? Y reemplazamos la segunda derivada por esto, más el omega cuadrado por u de x, vamos a poder expresar la ecuación diferencial de una forma bastante más sencilla. Nos faltan las condiciones iniciales. El u de 0 vale 5, ¿ya? Ese es el valor, ya nos lo estaban dando, pero nos dijeron que u' al principio, la derivada vale 0, pero la derivada se aproxima por u de epsilon menos u de 0, o sea, derivada por la derecha, dividido por epsilon. Para que esto sea 0, el u de epsilon tiene que ser igual a 5. Así que, con todo eso, nos quedaría esto así. ¿Ya? Esta es la ecuación diferencial discretizada. ¿Ya? Despejando el futuro menos del pasado, ¿ya? Significa que si yo conozco 2 pasitos del pasado, conozco el paso 1 y conozco el paso 2, voy a poder predecir cuánto va el paso 3. Y esto es perfectamente posible de poner en una hoja de cálculo. ¿Ya?
Así que les cuento cómo se pone en la hoja de cálculo. Ya, digamos que esta es la ecuación diferencial tal como quedó. Y como les adelanté, aquí voy a hacer les voy a poner el cálculo como se hace. ¿Ya? Porque es un poquito latoso y fácil de equivocarse. Muy bien. Esta es la ecuación discretizada. Entonces, ¿cómo se pone esto en Excel? ¿Ya? Bueno, en Excel se pone así. O sea, cambiar el color. Entonces, por ejemplo, el valor inicial sería 0. ¿Ya? En el tiempo 0 o en el x0, el u valía 5. ¿Ya? Y el u, fíjense, aquí el x vale 0. Así que este valor de acá sería u de 0 más epsilon, aquí es u de epsilon. Y en u de epsilon también valía 5. Estas son las condiciones iniciales. ¿Y qué es lo que va acá? Ah, aquí va lo que me salga esto. El epsilon lo tenemos que elegir. Aquí yo les propuse 0,005 para que no sea tantos pasos lo que haya que hacer. Y aquí habría que poner 4 por 0,05 al cuadrado, más 1 multiplicado por u de x, pero el u de x está aquí. Así que cuando usamos Excel podemos referirnos a esa casilla. Después dice más 2 por u de x más epsilon. ¿Ya? O sea, 2 por este valor que está acá. Nos referimos a ese valor de esa casilla. Así que de esa forma podemos aquí obtener el u, como lo estoy haciendo a mano hoy, ¿ya? Lo que nos dé ahí con el cálculo. ¿Qué hacemos con este de acá? El segundo x sería x más epsilon, sería el segundo valor. Y el segundo valor sería 0 más 0,005, de acuerdo al epsilon que yo puse acá. Aquí entonces el u de x pasaría a ser el u del nuevo valor de x, que sería ese valor, trasladarlo ahí, y este valor que nos dio aquí, para el u del x más 2 epsilon, lo vamos a pasar acá. Y eso se hace todo con Excel. Y este valor de aquí hay que calcular con la formulita que viene allá. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Y déjenme compartir una hojita de Excel. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí el 0, voy a poner aquí el 5, voy a poner aquí el 5, y aquí voy a poner esto que me la puse ahí para que no se me olvide. Esto sería igual a menos, abre paréntesis, 4 por epsilon al cuadrado más 1, cierre paréntesis, por u sub x, que es este valor, clic, más, aquí estamos, 2 por u de x más epsilon, que sería este valor. Y le ponemos igual, ¿ya? Significa que el primer valor de la función vale 5, el segundo vale aproximadamente 5 y el siguiente va disminuyendo un poquito. ¿Ya? Voy a hacer un ajuste aquí, porque si lo corro para abajo, la selección del epsilon de aquí va a ser de que me va a ir tomando los valores, así que tengo que dejarlo como constante. El epsilon es este valor de aquí. Ustedes casi no lo ven, pero le voy a agregar un signo peso al inicio y un signo peso. Ahí está. Lo voy a poner, y el signo peso se pone para que lo maneje como constante en fila y constante en columna. ¿Ya? Bueno, siguiente paso. Este de acá lo voy a definir como
el anterior más el épsilon. Y nuevamente el épsilon lo voy a hacer con signo peso. Para que... Ahí está. ¿Ok? Este que está aquí, yo les dije que teníamos que correr el siguiente. Así que este que está acá va a ser igual a este. Y este que está acá va a ser igual a este. ¿Ya? Entonces, voy a hacer 1000 pasos para que vean. Entonces, voy a rellenar todo esto para abajo hasta llegar al paso a la fila 1000. Vamos a llegar hasta acá. Y voy a rellenar este para abajo. Hasta la fila 1000. Me dan puro 0 porque tengo que rellenar esto también. Y rellenar hasta la fila. ¿Por qué 1000? Porque se me ocurre nomás. Bueno, yo hice el problema antes que ustedes, así que vi hasta cuánto era conveniente hacer algunos puntos. Bueno, ahí tenemos valores. Ok. Muy bien. Esto es lo que Excel me va entregando aquí. Pero yo le voy a decir a Excel que me haga un gráfico de X versus U. Así que aquí voy a insertar un gráfico de este tipo. Y mira lo que pasó. ¿Bien? Aquí en este caso Excel me entrega la solución que parte en 5. ¿Ya? Pero este es un problema no amortiguado, ¿no? Por problema de movimiento armónico. ¿Ya? Así que puedo construir completamente la solución utilizando esas pequeñas herramientas que les mencionaba. Ahí está. ¿Okay? Así que tenemos una herramienta, el Excel o lo que sea, que nos permitiría encontrar soluciones. Fíjense que aquí no tuve que pensar que soluciones imaginarias, que la fórmula de Euler, que ajustar las cosas. ¿No? Si ustedes usan alguna herramienta para cálculo numérico, van a poder llegar a soluciones como estas.